Dios les bendiga, hermanas. Sean bienvenidas nuevamente, ¿verdad? A nuestro programa Mujeres con Propósito. Eh, Queremos saludarle de parte de nuestros padres espirituales, ¿verdad? Que honramos su vida de nuestra madre espiritual. Queremos bendecir sus vidas, saludar a todas las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? Como cada lunes a nuestro programa, ¿verdad? Y queremos también que la hermana Yareli nos salude. Hola hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí en esta tarde compartiendo la palabra del Señor. Espero que sea de su agrado, que juntas podamos seguir aprendiendo, amén, porque este es el propósito de este programa, que juntas podamos sentarnos y tener un momento de aprendizaje con el Señor, amén. Amén. Y yo les invito, ¿verdad? A todas las que ya están conectadas, que nos ayuden a compartir, ¿verdad? Y antes de poder iniciar, yo quiero invitarle ahí donde usted está para que podamos hacer una oración y que sea el Señor, ¿verdad? Que tome el control en este momento. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias por esta hora, por este momento, Señor. Que sea tu voluntad, Padre hermoso, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú tenías preparada, Señor, de antemano para cada una de tus hijas, Señor, que pueda llegar, Señor, con esa revelación tuya, Padre, que pueda llegar, bendito Dios, Señor, para una edificación, bendito Padre. Declaramos, Señor, que cada mujer, Señor, tiene victoria a través de ti, Padre. Declaramos, Señor, que en esta tarde, Señor, bendito Dios, sea tu voluntad, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de nosotras, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como le decíamos, ¿verdad, hermanas? Es un privilegio y le doy gracias a Dios y a mi madre espiritual que nos da la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y poder compartir esa palabra que Dios puso en el corazón de ella, ¿verdad? Que cada lunes nosotras nos edificamos juntas, ¿verdad? Y ese es el propósito de este programa, que la palabra de Dios pueda llegar a más mujeres, que nosotras podamos bendecir sus vidas y como le decíamos hace rato, es verdad, que usted pueda compartir para que juntas sigamos aprendiendo, ¿verdad? Y el tema que vamos a ver este día, ¿verdad? Esta noche ya, es Dios escucha tus peticiones. Amén. Y qué hermoso es, ¿verdad?, poder saber que Dios escucha nuestras peticiones. Pero también estudiando podemos ver que también puede haber muchas cosas que puedan estorbar estas peticiones, ¿verdad? Y sabemos que como mujeres y también como varones de Dios, tenemos muchas peticiones en nuestro corazón, tenemos muchos anhelos en nuestro corazón, pero ciertamente a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será que Dios escucha mi petición? Y eso a veces nos puede llegar a traer confusión, pero el día de hoy, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y de nuestra Madre Espiritual, queremos tocar este tema y que si usted tiene dudas, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, también puede hacérnosla llegar, ¿verdad? Y que juntas podamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pues tener una respuesta. Y quiero compartirles la base bíblica de esta tarde, que es Salmos 37:4, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, leemos este salmo, ¿verdad? Y es precioso el que desde que diga la palabra, deleítate a sí mismo. Entonces, aquí podemos ver que hay una antesala, ¿verdad? Para que el Señor conceda ese anhelo, esa petición de nuestro corazón, y es deleitarnos. Y quiero compartirles, hermanas, un significado de la palabra deleítate, que es gozo, placer, satisfacción, agrado, delicia, gusto y ánimo. Y, y un significado de la palabra petición, que es inquirir, pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar, desear, permiso, pregunta, querer y saludar con paz. Entonces,
Si ya con estos significados, hermanas, entonces podemos decir cómo, cómo le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le estoy pidiendo? Con placer, con satisfacción, con agrado, con Pues lo más delicia. importante que dice la palabra, el versículo con el que inició, que dice deleítate. O sea, que hay que deleitarnos, que hasta incluso a la hora de pedir, o sea, hay que hacerlo gozosas, hay que hacerlo pues con alegría, ¿no? Y es que muchas veces, a veces pudiera hacernos también, como decías, ¿verdad? A veces se nos pudiera hacer también cargoso el pedir. Entonces, aquí ya se pierde ese deleite, ¿verdad? Ese deleite de venir y delante del Señor, como dice aquí, con gusto, con delicia. Pero también quiero compartirles un significado de pedir, que es suplicar, rogar y orar. Y busqué un significado de oración, que es en el griego proseuchumai, que es suplicar, adorar y pedir. Entonces podemos ver que el pedir es orar. Entonces, aquí es donde queremos entrar al tema, hermanas y mujeres que nos están viendo, eh, porque muchas veces nos preguntamos, cuando nosotras oramos, muchas veces siempre nos hemos preguntado, y yo creo que a todas nos ha pasado en algún Si Dios momento, nos oye. ¿verdad? Si realmente esa oración Dios la escuchó, ¿no? A veces decimos, ¿será que dije las palabras correctas? ¿Será que dije, a veces hasta la misma palabra de Dios decimos, ¿será que dije los versículos adecuados para que Dios haya escuchado mi oración? A veces tenemos muchas dudas con respecto a este tema, si Dios nos está escuchando realmente. Y queremos compartirle, ¿verdad? En esta noche, pues lo que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos reveló a través de su bendita palabra, sobre este tema de cómo realmente nosotras debemos de acercarnos, de cómo realmente debemos de pedirle a Dios, porque no es nada más pedir por pedir. Debemos de, como dice aquí el salmista, ¿verdad? Deleitarnos. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces, hermanas? Que hay un ejemplo claro en la Biblia, ¿verdad? De Marta y María. Entonces vemos, si usted ha leído, ¿verdad? Allá, que como Marta, y se lo estoy parafraseando, de cómo Marta y María, cómo Marta se afanó, ¿verdad? Y no pudo ver que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí cuando María estaba a sus pies. Entonces, María estaba a sus pies y cómo Marta se queja con el Señor, ¿verdad? Algo que podemos notar aquí en la palabra del Señor es que a veces también no podemos, no le pedimos al Señor, sino más bien nos quejamos. Sí, Y así es. entonces aquí hay un problema porque pues realmente a veces esa es una respuesta de lo que decimos, ¿verdad? ¿Por qué Dios no escucha mi súplica? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Será que no lo hice bien? Entonces aquí podemos tener la primera respuesta, ¿verdad? De decir, en vez de venir ¿De qué manera lo con... hacemos, no? O sea, ¿de qué manera lo estamos Exacto. haciendo? Entonces, en vez de venir con acción de gracias, en vez de venir, ¿verdad? Alegre, deleitosa, como dice aquí, ¿verdad? Con gusto, con ánimo, muchas veces venimos cansadas. Entonces, podemos ver este ejemplo de Marta, ¿verdad? Como el Señor le dice que María escogió la mejor parte y que no se le será quitada. Entonces, qué precioso es ver cómo nos enseña esta palabra del Señor, de que realmente hay cosas que nosotras vamos como dice aquí, ¿verdad? Uno de los significados, inquirir del Señor, pero necesitamos estar junto a Él, ¿verdad? Necesitamos tener esa comunión con Él, ¿verdad? Así como vemos aquí también que dice uno de los significados que es adorar y pedir. Entonces, es necesario también que nosotros nos congreguemos, ¿verdad? Así es. Sí, en primera es muy importante eso que estás mencionando, porque es importante la manera, ¿no? ¿En qué manera estás pidiendo? Una sería. Y la otra, con el congregarnos, el estar firmes y pues estar constantemente pidiéndole a Dios. Y yo siento que al estar, mencionabas, ¿no? Congregándonos, es la manera en donde Dios nos va a enseñar, ¿no? De qué manera hacerla. En primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres, oren a Dios sin cesar, den gracias a Dios
en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí lo que me llama la atención, que dice en toda situación. O sea que yo hay algo que siempre me ha impactado de Dios, y es que como el Señor sabe, ¿no?, de cada una de las situaciones que vamos a pasar, y el Señor nos anticipa. Entonces dice, estén siempre alegres y den gracias en toda situación. O sea que no siempre la situación o la petición por la que estemos, la necesidad por la que estemos pasando, pues va a ser, pues la vamos a pedir con alegría, ¿no? ¿Quién puede pedir a lo mejor por salud o por algún problema en su matrimonio o familiar con alegría? O sea, casi siempre vamos y llorando o triste, Señor, es que estoy pasando esta situación, pero aquí dice que lo hagamos con alegría ante toda, y que estemos alegres, no importando la situación. Entonces, esto es un punto muy importante, ¿no? El Así pedir. es, el no dejar de congregarnos y yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que están siendo muy atacadas es de que pues quieren pues ya no asistir a una iglesia, ¿verdad? O ya decir, bueno, Sí. mejor me quedo en casa y ahora pues todo lo hago por... Ciertamente, pues ahora sí que las redes son de bendición, pero pues la palabra del Señor siempre nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como dice, Así como es. muchos tienen por Por costumbre. costumbre. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa del Señor, pues vamos a inquirir, ¿verdad? Como decía la hermana, vamos y presentamos esas peticiones. Y algo que ahorita el Señor me hacía sentir, hermanas, es de que cuando nosotros vamos a la casa de Dios, y como decía la hermana, ¿verdad? A veces hay una enfermedad, y cuando hay una enfermedad, pues ciertamente nuestro espíritu, ¿verdad? Está triste, y cuando llegamos a la casa del Señor, cuando están las alabanzas, pues el Señor nos ministra a través de la alabanza, ¿verdad? Porque dice su palabra que el que esté triste, ¿verdad? Que cante alabanzas. Entonces, qué precioso es poder que nosotras, aún para pedirle a Dios, vamos a su casa, ¿verdad? Y nos gocemos. Y ahí yo siento que el Señor hace ese milagro, ¿verdad? De que de repente nos sentimos, nos duele la cabeza o llegamos mal y de repente ya eso se va. Bueno, en mi caso, en mi persona, me ha pasado de que a veces pues he ido con dolor de cabeza o con algo y el Señor en ese momento, ¿verdad? Adorándole y estando en su presencia, el Señor pues escucha, ¿verdad? Mi petición, mi súplica, ¿verdad? Y pues dice su palabra que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Él Así es. conoce aún, ¿verdad? De lo que el intento de nuestro corazón. Y algo muy importante que debemos siempre de tener en cuenta es de que el Señor nos dijo en su palabra que Él va a hacer todo, pero si nosotros lo pedimos conforme a su voluntad. Quiero leerles en Romanos 8:26 que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, qué precioso es poder eh, entender esto, hermanas, porque tenemos que creerlo, pero también tenemos que entender que, que como dice aquí, el Espíritu Santo intercede por nosotras. Entonces, estudiando la palabra de Dios, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, eh, él dijo que no nos dejaría solos, ¿verdad? Sino que nos dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, estamos en ese tiempo del Espíritu Santo, Así es. donde también el pedirle a Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque como decíamos al principio, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo pedirle a Dios. Cuando iniciamos en el Evangelio, a veces decimos, Señor, ¿y cómo, o sea, cómo voy a orar? O a veces, ¿verdad? Preguntamos con hermanas que ya tienen un poco más de tiempo y en lo personal, pues yo cuando iniciaba decía, Señor, pero
o le preguntaba a una hermana y decía, ¿cómo voy a orar? ¿Y será que lo hice bien? Tenemos todas estas dudas, pero algo que sí, que podemos decirle que es algo real, que lo hemos vivido, ¿verdad, hermana? Que el Espíritu Santo nos va enseñando cómo. Y algo que es precioso, hermanas, es que cuando nosotros inquirimos de la palabra de Dios, cuando estamos orando, el Espíritu Santo nos recuerda, ¿verdad? En ese Así momento nos es. recuerda la palabra con exactitud, ¿verdad? Porque debemos de orar y debemos de orar eficaz, ¿verdad? Con esa palabra, declarando lo que no está sucediendo, ya lo damos por hecho, eso es algo precioso que como hijas de Dios debemos de entenderlo, debemos de creerlo, debemos de saber que como hijas suyas tenemos un derecho para poder pedirle a Dios, para poder orar, para poder suplicarle. Y algo también muy importante que debemos siempre tener presente es que tenemos esa confianza. Como hijas de Dios debemos de tener la confianza plena. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos puede ser un estorbo para lo que nosotros querramos pedirle a Dios, ¿verdad? Presentarle a Dios. Muchas veces dudamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, vino a matar, robar y destruir. Y algo que quiere hacer muchas veces en cuestión de la oración es venir a robar esa paz, venir a robar esa identidad como hijas de Dios y no debemos nosotras de permitir eso, ¿verdad? Sino como dice su palabra, que el Espíritu Santo va a interceder, nos va a ayudar de cómo debemos de hacerlo. Quiero compartirles también en Primera de Juan 5, el 14 y el 15 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Entonces, es lo que le decía, que tenemos que tener esa confianza, que somos hijas de Él y que si le hemos pedido algo, hermanas, no nos desesperemos porque muchas veces, a veces queremos que la respuesta sea inmediata, ¿verdad? Sí, Algo así es. que nos cuesta, Esperar, como en todo, es esperar, ¿verdad? Todo queremos que, sea rápido. o sea, queremos que ya mañana, o sea, le hemos pedido algo al Señor y tal vez a veces también esto nos puede llegar a menguar, ¿verdad? De decir, pues es que yo le pedí algo al Señor hace un mes, pero yo no veo nada y esto puede también ser como un estorbo, hermanas, para que tú mengues, por decir, en tu servicio, para que tú mengues en el propósito que el Señor ya tiene para Y tu yo creo vida. que un punto muy importante para las hermanas de casa que servimos es que yo creo que esa es como que una estrategia que el enemigo usa, que cuando pedimos algo y decimos, no, estamos sirviendo, yo estoy en todo, me meto en toda la iglesia porque yo quiero esta respuesta, porque vamos por esa respuesta. Y cuando no la vemos, decimos, ¿y de qué sirve que esté sirviendo? ¿Y de qué sirve todo lo que estoy haciendo si no veo respuesta? Si el Señor no siento que el Señor me oye. Entonces ahí cuando menguamos, pero algo que me llamaba la atención cuando yo estudiaba es que en la palabra hay muchas mujeres que pidieron y la manera en la que pidieron a mí me sorprendían, porque realmente al final ellas recibieron lo que pedían. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas es esperar y nunca menguar, o sea, seguir adelante, seguir al frente, porque realmente vamos a tener respuesta del Señor. Yo quiero compartirle este versículo que dice en Salmo 116:2, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Entonces yo creo que aquí el Señor hablaba a mi vida porque, pues, qué persona, ¿no? ¿Quién de nosotras no hemos pasado por esa situación? Que a veces yo no lo digo porque, pues, por vanagloria, ¿no? Pero yo soy una persona que a mí me encanta servirle a Dios y en lo que me pongan, yo ahí voy a estar. Y entonces, a veces, pues yo digo, ¿no? El Señor hablaba a mi vida porque yo decía aquí en este Salmos,
porque el Señor ha inclinado su oído, o sea que el Señor en todo tiempo y en todo momento está ahí escuchándonos. O sea, yo digo, pues Dios, realmente tú me escuchas, o sea, tú todo lo que te pido, ahí estás, has inclinado tu oído, entonces realmente tengo que seguir sirviendo, tengo que seguir adelante porque pues tú estás ahí dispuesto a darme la respuesta que yo estoy esperando, ¿no? Así es, es algo precioso, ¿no? Como dice la hermana, perseverar, Así es. perseverar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿verdad? Que si usted no ha visto la respuesta, porque eso es lo que a veces nos llega a estorbar de decir, como decías, ¿verdad? Es que yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy haciendo esto, yo haciendo lo otro, yo haciendo muchas cosas, ¿no? Haciendo aquí, haciendo allá, pero algo también que nos puede llegar a ser un engaño, como decías, es que a veces también cuando pedimos algo, y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, eso también pudiera llegar a hacernos, a convertirnos o en esa circunstancia a ser idólatras. Porque recordamos de que idolatría, ¿verdad? Es algo que lo ponemos antes que Dios. Y a veces eso también nos puede llegar a ser un engaño de decir, bueno, es que yo le estoy pidiendo esto a Dios y yo le estoy pidiendo esto a Dios y yo le estoy pidiendo esto a Dios y eso en vez de a veces, yo siento que te desconecta a veces hasta de la presencia del Sí, Señor, sí, ¿no? claro. Porque en vez de estar adorando y viendo de decir, bueno, vine a adorar al Señor, vine a alabar a Dios, vine a ver su grandeza, a veces Te se enfocas en la enfoca, petición. te enfocas Sí, en la petición y eso ya te va a sobrepasar. sí, ¿Por así qué? es. Porque entonces tú tienes puesta la mirada en lo que quieres, no en el que te va a dar realmente el beneficio, que es Dios. Y realmente dice su palabra que nosotros tengamos los ojos, ¿verdad? Perdón, que tengamos los ojos puestos en Puestos en Jesús. Jesús, que Él es el autor y consumador, ¿verdad? Así es. Entonces, esto también puede ser algo, hermanas, que nos pueda estar robando, ¿verdad? Quitando esas peticiones, porque ciertamente si el Señor te ha prometido algo, el Señor dice su palabra que Él es fiel, ¿verdad? Y Él va a cumplir, que Él no miente. Entonces, ciertamente tenemos que esperar. A veces la espera podría ser algo difícil, eh, el tiempo, ¿verdad? Difícil, pero también es importante, hermanas, el cómo esperamos, cómo lo hacemos, porque si yo en ese tiempo me estoy quejando, si en ese tiempo estoy dudando, si en ese tiempo que estoy esperando no le estoy creyendo al Señor, entonces no voy a recibir nada de parte de Él, porque es muy importante la actitud, ¿verdad? Dios nos ha venido hablando también de la actitud. ¿Qué Sí, que es actitud muy vamos a importante para el tomar? Señor. ¿Qué actitud vamos a tomar en esa espera, en esa promesa? Y podemos ver ejemplos, ¿verdad? De Abraham y Sara, ¿verdad? Cuando le llegó la promesa. Así Ellos es. ya eran en su vejez. Y imagínense, tal vez tú has iniciado apenas en el Evangelio, entonces yo creo que esa promesa y esa petición va a llegar en el tiempo adecuado, va a llegar en el tiempo justo y preciso, porque también recordamos que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Así Dice su es. palabra que también sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces nosotras podemos estar pensando y podemos estar dudando. Y yo hoy quiero decirte de parte de Dios que tú no dudes porque ciertamente esa promesa va a llegar, porque tenemos la garantía, ¿verdad? Como hijas de Dios, Así es. que, que, que va a llegar esa súplica, ese ruego que tú le has hecho al Señor, ¿verdad? Aquí si nosotras a veces, yo siempre he dado el ejemplo, ¿no? Que si aquí en la tierra a veces confiamos en cosas terrenales, ¿verdad? Por decirlo así, tú compras, por decir, una computadora, ¿verdad? Y te dan una garantía. Entonces, esa computadora, si te falla o algo, pues tú tienes la garantía de verdad de que te van a dar una nueva o te van a dar algo. Entonces, ¿cuánto más como hijas de Dios? Así es. De saber que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es fiel y que nunca
ha fallado, ¿verdad? Que nunca nos va a fallar y que siempre va a estar ahí para auxiliarnos, ¿verdad? Y algo que también quiero compartirles, ¿verdad? Un ejemplo también que podemos ver de un personaje en la Biblia, de que se preparó para una respuesta, ¿verdad? Para una petición que era conforme a la voluntad de Dios y que era un propósito, que era un plan que Dios ya tenía, es la reina Esther, ¿verdad? Ella tuvo, podemos verlo allá en Esther 4:16, que dice que ella mandó a preparar un ayuno, ¿verdad? A todo el pueblo, porque ella iba a presentarse delante de un rey, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando, hermanas. Usted puede leer la historia de Esther, es una historia preciosa que cuando usted la lea, yo estoy segura que el Señor le va a revelar. Ahora sí que a veces Dios sabe en ese momento qué palabra usted necesita, pero hablando en este tema, el Señor me hablaba de que para que nosotras también tengamos una respuesta a esas peticiones, tenemos que tener una preparación espiritual y aquí también física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotras empezamos en el Evangelio, el Señor nos cambia todo, ¿verdad? Nos cambia nuestra manera de hablar, nos cambia, ahora sí que Dios nos hace una nueva criatura, Así ¿verdad? es. Y yo creo que a veces nos cuesta a unas más que otras, ¿verdad? El carácter. Entonces podemos ver cómo la reina Esther también tuvo en ese tiempo, ¿verdad? Tuvo esa preparación física y espiritual. Y quiero compartirles en Esther 7:2 que dice, también el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces, qué precioso es poder saber que, que nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¿verdad? Le diga a usted en esta noche, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Porque se te dará. Pero como decíamos, ¿verdad? Tenemos que tener esa preparación. ¿Cómo nos estamos preparando en este tiempo tan difícil que a veces se nos ha querido robar, ¿verdad? Esa fe por medio de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Con toda esta, con situaciones, ¿verdad? De enfermedades y a veces no sabemos, ¿verdad? Cómo reaccionar ante estas dificultades. Pero qué precioso es poder leer esta palabra y compartirla con ustedes porque podemos ver cómo el rey le dice a Esther, ¿verdad? Que cuál es esa petición y definitivamente esa petición estaba en la voluntad de Dios porque iban a salvar, ¿verdad? Al pueblo de una matanza, ¿verdad? Y podemos ver cómo en la historia usted puede leerlo allá en casita, yo se lo estoy así parafraseando, ¿verdad? Como le decía, de cómo esta historia es muy preciosa porque podemos ver cómo más adelante el rey, ¿verdad? Le concede la petición, ¿verdad? A la reina Esther. Sabemos que cuando un rey ya había hecho un decreto no podía ser quitado, pero le avisan, ¿verdad? Al pueblo y el pueblo puede defenderse. Entonces podemos ver que aquí se cumplió el propósito que Dios tenía con Esther y así, ¿verdad? Dios quiere que ese propósito que hay en tu vida se pueda cumplir, pero sabiendo siempre que sea conforme a su voluntad, que lo que le pedimos, ¿verdad? Nosotras tengamos, como le hemos venido diciendo, ¿verdad? A veces parecía que estamos insistentes en algo, pero que usted realmente pueda entender que para pedirle a Dios no, cuenta mucho con qué actitud lo hagamos, ¿verdad? Sí. Que realmente nos deleitemos, como decía el salmista, ¿verdad? Y algo también que quiero compartirles, en el Salmos 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días.
Algo también que debemos de hacer como hijas de Dios es, si tú pides algo, también algo muy importante es que te actives, porque el salmista decía, y esa buscaré. Entonces, en esta noche, si tú le has pedido algo al Señor, te invitamos, ¿verdad?, a que reflexiones y que digas, ¿qué estoy haciendo yo por esa petición que yo le hice al Señor? Para que tú te actives. ¿Por qué? Porque si tú le has pedido al Señor que tu esposo le sirva, pues tú congrégate, tú sírvele al Señor. Si tú le has pedido, ¿verdad?, que tus hijos no se aparten, pues como dice su palabra, ¿verdad?, que aunque fueren viejos, pero tú tienes que enseñarle cuál es el camino correcto. Entonces, siempre va a haber sacrificio, siempre va a haber, tenemos que hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a pedir y vamos a estar, ¿verdad? Pues como esposas decimos, bueno, amor, dame dinero, ¿no? No solamente vamos a pedir y vamos a ponernos a sentarnos a esperar, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces como esposas, pues también tenemos un rol, ¿verdad? Y el esposo pues dice, mi amor, pues te voy a comprar tu ropita, te voy a... Entonces yo creo que nosotras como hijas de Dios, si le hemos pedido algo al Señor, tenemos que activarnos, Claro, tenemos así que es. hacerlo. Este es un buen tiempo que el Señor nos está dando, ¿verdad? De gracia y misericordia para que nosotras podamos activar eso que ya nos ha dado, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo y digo, siempre te dan un bono, ¿verdad? De 5,000 pesos, yo creo que no te lo vas a quedar ahí y se va a echar a perder. Vas a ir y lo vas a canjear. Entonces, Claro. es lo mismo, es un ejemplo sencillo, ¿no? De que si Dios si tú le has pedido algo a Dios, pues no solamente te quedes esperando, ¿verdad? Sí, ciertamente hay que esperar, pero también activarnos en lo que tenemos que hacer. Claro, así es. Pues yo quiero compartirles ahí en su casita, si cuando puedan, en Primera de Samuel, hasta el versículo 28, que puedan leer esta historia. Es una historia que a mí en lo personal habla mi vida, el Señor habló. Les comentábamos hace un rato que en la Biblia hay muchas historias de muchas mujeres que hicieron muchas peticiones a Dios y fueron escuchadas. Y a mí en lo personal, esta historia habla mi vida, el Señor hablaba mi vida. Y aquí yo puedo ver de Ana, que como Ana, ella dice la palabra, les voy a parafrasear, dice la palabra que ella anhelaba tener un bebé. Ella quería tener un bebé, un varón. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque dice la palabra que ella hizo un pacto con Dios. Ella al no tenerlo, pues llegó el momento en el que ella se enojaba, se sentía frustrada, se sentía triste. Llegaban momentos, dice la palabra, que hasta ni comía. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y es que ella hizo un pacto con Dios. Ella le dijo al Señor, si tú me das un hijo, un varón, yo te lo voy a entregar. Entonces yo creo que una manera de pedirle a Dios es también haciendo un pacto con Él. Yo no sé cuál sea tu necesidad, qué es lo que tú le estés pidiendo a Dios y tal vez el Señor no te ha respondido, pero yo te invito a que tú hagas un pacto con Dios y que tú le digas, Señor, pues yo te ofrezco mi tiempo. Yo quiero tener esto, yo quiero ver esto en mi familia, en mi matrimonio. Yo quiero hacer un pacto contigo, un pacto de fidelidad. Porque yo creo que Ana fue fiel. Ana le cumplió al Señor porque compartiéndoles más de la historia, dice que ella hizo ese pacto con Dios, pero no solamente eso. Hay una parte de la palabra en donde nos dice, yo entendía que ella fue delante de Dios y dice que ella oró por largo tiempo. Entonces ella oró y que incluso la confundieron, ¿no? Le dijeron que pensaron que estaba borracha porque dice que ella estaba llorando y oraba y de repente le dijeron, ¿no? Hasta en qué momento se te va a quitar, ¿no? Estoy parafraseándolo, hasta qué momento se te va a pasar lo borracha. Y ellas, yo creo que como hijas de Dios, muchas veces
sabemos, ¿no? Hasta qué punto le servimos a Dios y tenemos la confianza de que somos entregadas a Dios, porque yo aquí en esta palabra yo podía entender que Ana sabía que ella era una persona pues recta delante de Dios, era una persona que le obedecía al Señor y ella le decía, y ella contestaba, ¿no? No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo, ve en paz y Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Entonces, él al momento de confundirla, diciéndole, oye, estás borracha, ya le contestó, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque ella no lo era. O sea, ella sabía la condición de hija, o sea, de sierva de Dios que ella era. Entonces aquí yo, la verdad, el Señor hablaba en mi vida y me impactaba porque realmente ella tenía una petición, que era tener un hijo varón. Y ella pasó muchos momentos, porque dice que Penina, Penina la dice que, exacto, irritaba. dice que Penina le irritaba, Penina la hacía enojar, Penina la ponía triste, pero yo siento que ella no se dejó por eso y ella fue delante de Dios y le dijo, Señor, yo quiero un varón. Y si tú me lo das, yo te lo voy a yo te lo voy a dar, yo te lo voy a ofrecer. Entonces y más adelante, por eso les decía, cuando tengan tiempo, lean esta historia, que así como impactó mi vida, yo sé que el Señor va a hablar y también va a impactar sus vidas. Entonces yo leía y dice que cuando ella terminó de destetar al niño, al bebé, ella se lo entregó a Dios. Pero aquí también el Señor me hablaba y me decía que ella oraba por largo tiempo, que ella oró por Y largo es que algo tiempo. que podemos ver aquí es que dice que ella oraba, ella hablaba y no abría su boca. Entonces, Solo la algo oía. que puedo ver yo aquí es que aquí se cumple, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu intercede por nosotras, porque a veces nosotras llegamos delante de Dios o tenemos una situación y a veces ni siquiera abrimos la boca, pero estamos en su casa y estamos, como decíamos, ¿verdad? Estamos inquiriendo, pero también Dios en ese momento o sea, Dios está en todos lados, o sea, no hay nada oculto delante de Dios. Entonces yo creo que aquí podemos ver en esta historia qué precioso es de que ella, ¿verdad? Ni hablaba, y por eso la hicieron ver como ebria, ¿verdad? Porque ella ni siquiera estaba hablando, pero ella estaba derramando, dice, ¿verdad? Ahí en la palabra de Sí, Dios, se lo amén. estoy igual parafraseando, que ella derramaba su alma delante de Dios. Así Y es. algo que aquí Ella entra, se llenaba del Espíritu, dice también. es el clamor. O Así sea, es. es un nivel, ¿verdad? De petición. Yo creo que ya es un nivel cuando yo creo que ella ya estaba tan desesperada y estaba estudiando igual esta historia y dice que Penina la irritaba, la molestaba, pero que cuando ellas iban a subir a cada año a ofrecer, ¿verdad? Lo que le ofrecían a Jehová. Ese día creo que era yo creo que ese día ella preparaba se preparaba con todo su arsenal, ¿no? Para molestar a Ana. Yo creo que Sí. era el día que más la molestaba. ¿Por qué? Porque ella tenía hijos. Entonces, como ella no tenía hijos, yo creo que hasta los vestía hermosos, se los ponía enfrente. O Sí. sea, que estamos aquí nada más, pues echándonos una pensadilla, ¿verdad? De ese momento. Y ese momento, ese momento yo creo que para ella era algo, pues, era algo horrible, Triste, ¿verdad? ¿no? Ajá, porque Triste. dice la palabra que ella se Eh, entristecía. y yo creo que pues ella iba ya delante del Señor y pues ya yo creo que ya ella pensaba que a lo mejor estaba hablando, pero ya no estaba hablando, o sea, ya era algo pues realmente que el Señor ya conocía ese dolor, esa tristeza que ella estaba pasando y podemos ver, como decía la hermana, ¿verdad? La respuesta, o sea, Así es. es algo hermoso, Y que Dios, ¿no? El sorprendente, Señor ¿verdad? conocía el anhelo de su corazón, porque empezábamos con el Salmos 37:4, ¿no? Que pues solo deleitarnos en Él y que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces yo al ver eso, yo siento que ella entró en un momento donde ella se deleitó, se olvidó de quién la veía, quién estaba ahí, quién la hacía mal, quién la irritaba, quién la enojaba. Ella solo dijo, yo solamente quiero
entrar en un momento de intimidad con Dios, deleitarme en Él y que el Señor cumpla las peticiones de mi corazón. Y yo creo que en ese momento fue cuando el Señor dijo, no, pues realmente has tocado mi corazón y yo voy a cumplir tu petición. Y quiero compartirles esta palabra de esa base bíblica. Dice en Santiago 5:16, la oración del justo es muy poderosa y efectiva, como te compartí hace un momento, que dice que ella decía, no tengas a tu sierva por impía. Entonces ella sabía la calidad de hija que era, ¿no? Delante de Dios. Y aquí dice algo muy importante en Santiago 5:16, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hace un momento nos comentaba que a veces parecemos repitiendo, ¿no? Que es muy importante la manera en la que uno vaya y le pida a Dios, ¿no? O tal vez también existen, ¿no? Muchas personas que dicen, es que, por qué siempre quieren que nos congreguemos, que estemos ahí? Porque pues nuestro padre espiritual, nuestro pastor siempre nos dice, ¿no? Que es muy importante asistir los miércoles, los domingos, los viernes. Y dice, es muy importante estar aquí y a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar ahí? Entonces yo creo que el estar ahí constantemente y es una preparación y aparte es algo donde yo siento que el Señor nos va preparando y nos va haciendo justos, nos va limpiando. Y por eso aquí dice que la oración del justo es poderosa. Entonces yo creo que es muy importante el estar congregándonos y el saber que pues podemos, si alguien viene y nos dice, oye, yo creo que tú estás mal, entonces con toda confianza, así como Ana respondía, ¿no? Oye, no te dirijas de tu sierva, así que es una impía, no. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, correctamente delante de Dios y el Señor va a responder cada una de mis peticiones. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? La manera en la que nosotros pidamos, en la manera en la que nosotros también aquí hablaba y decía que ella hizo un pacto con Dios. Entonces yo también creo que llegó el momento, también ha llegado el momento de hacer pactos con Dios. El Señor es un fiel, dice la palabra que el Señor es fiel y justo y que entonces si hacemos un pacto con Él y cumplimos, yo creo que también el Señor va a ser fiel con nosotros y nos va a cumplir. Así es, pero algo que sí pues debemos de tomar en cuenta es que si nosotras hacemos un pacto con Dios, cumplamos, Cumplir. ¿verdad? No Sí, tardemos, sí, dice su amén. palabra, en cumplir lo que le hemos prometido, porque nosotros, y a veces pasa, hermanas, de que a veces nosotros decimos algo y no lo hacemos, ¿verdad? A veces fallamos, porque eh, el que no nos falla es Dios. Dios cumple lo que eh, te prometió, ¿no? A veces ha llegado a suceder de que le, te emocionas, ¿verdad? Por emoción, siempre hemos dicho en el programa que nosotras como mujeres somos, a veces ahí nos pudiera llegar también a engañar el enemigo en las emociones. Tenemos siempre que entregarle nuestras emociones a Dios porque es muy importante. A veces por emoción uno promete y a veces uno no cumple o cumple a medias. Así es. ¿Verdad? Entonces a veces decimos y todavía nos atrevemos, ¿verdad?, a quejarnos y decir, Señor, pero ¿por qué el Señor no me dio lo que yo le pedí? Sí. ¿Por qué? Porque pues muchas veces, Queremos que Dios cumpla, pero nosotras no cumplimos. ajá, entonces porque muchas veces, y el Señor te recuerda, Sí. ¿verdad? El Señor te recuerda, porque Él es un caballero, Él te recuerda de esa promesa y es hermoso porque a veces... en las profecías el Señor te recuerda y te habla y te dice, Sí. recuerda tal cosa y como que uno dice, ay, si es cierto, yo le prometí esto al Señor y yo tengo que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si tú quieres que Dios cumpla, ¿verdad? Esas peticiones, como decía la hermana, ese anhelo, como Ana, ¿verdad? Ella tenía ese anhelo de ser madre. Y hemos podido también nosotras, ¿verdad?, en la congregación experimentar cómo Dios le concede ese anhelo también, ¿verdad?, a una hermana de poder ser madre. Sí, Y, amén. y algo precioso que puedo compartir es de que esta hermana, pues al principio, ¿verdad?, siempre nuestro padre espiritual nos aconseja y nos dice,
si es la voluntad del Señor, así lo va a hacer. Así es. Pero no te enfoques en solamente en eso que tú quieres, ¿no? En respecto de decir, bueno, quiero un hijo y no, sino tú sírvele al Señor, tú congrégate, tú gózate, tú deleítate, como decía el salmista, ¿verdad? Y el Señor va a llegar esa promesa, va a llegar ese hijo, va a llegar ese esposo, van a llegar esos hijos en el tiempo que el Señor ya tiene preparado porque como decíamos al principio, ¿verdad? Va a haber una preparación, pero también va a haber un tiempo de prueba. Y no sabemos, ¿verdad? Ese tiempo de prueba, cuánto tiempo tarde. También algo que pues tenemos que tener en cuenta es de que si yo no me pongo de acuerdo con Dios en lo que, en el propósito que Dios ya tiene para mí, yo retraso ese plan, yo retraso esas peticiones. ¿Por qué? Porque si yo me voy por donde no debo irme, o estoy haciendo algo que si el Señor ya me dijo, y no sé por qué estamos, el Señor sí sabe porque estamos mencionando mucho lo de congregarnos, pero si el Señor me Amén. dijo, congrégate y yo no voy, o solamente voy cuando me acordé, o solamente voy cuando tengo ganas, o solamente voy cuando tengo dinero, o solamente voy, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, Amén, así ¿verdad? es. Por todo he sido enseñado, porque Dios nos va a enseñar a vivir en lo poco y vamos a ser felices y en lo mucho y vamos a ser mucho más felices, ¿no? Así es. Entonces, en cada prueba, en cada situación, Dios te va a ayudar a salir, Dios te va a esforzar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos dicho que y hemos creído, ¿verdad? Que somos suficientes en el Señor. Pero también quiero compartirles unos puntos, ¿verdad? Y yo creo que vamos a resumirlo, que fue de lo que la hermana y yo hemos estado compartiendo, de qué es necesario para que Dios escuche nuestras peticiones. Y algo que Dios escucha a los justos, que es lo que cerraba Amén. ahorita la hermana con el tema, ¿verdad? De Ana. Y en Proverbios 15:29 podemos ver que Dios escucha la oración de los que hemos sido justificados por Él, Amén, ¿verdad? amén. También otro punto es tener fe, porque dice su palabra que ¿qué es la fe? Pues es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? La seguridad, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, si tú estás esperando algo, ten fe, porque sin fe, dice su palabra, es imposible agradar Agradar a a Dios. Dios. Entonces, otro punto es un corazón contrito y humillado. Yo creo que su palabra, como dice, ¿verdad? Que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y otro punto es ser sinceros. Yo creo que la sinceridad nos abre puertas tanto aquí en la tierra y con Dios especialmente, Así ¿verdad? es. Siendo sinceros. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras debilidades, Dios sabe en lo que tal vez no seamos tan buenas o nos cueste hacerlo, pero Él nos ayuda. Y también por otra parte, hermanas, ¿por qué a veces no, Dios no llegaría a escuchar nuestras peticiones? Y un punto es las injusticias, ¿verdad? Lo contrario de la justicia, la falta de perdón, porque muchas veces tenemos resentimiento en nuestro corazón o a veces nos han hecho algo, como dice nuestro padre, ¿verdad? Fue en el año 1990 y ya estamos en el 2021 y tú todavía tienes ese rencor, ese odio. Y eso es algo que te va enfermando, ¿verdad? Porque vives en amargura. Entonces es algo que también te estorba para poder estar delante de Dios, porque ya no vas a venir con gratitud, sino vas a venir, como decíamos, ¿verdad? Con queja. Vas a venir y le vas a decir al Señor, tal vez vengas delante de Dios y le presentes tal vez a esa persona o a esa situación que tú no has podido perdonar y le estás pidiendo a Dios que obre en eso y pues no va a obrar Dios en eso porque hay una falta de perdón. Yo creo que cuando uno perdona, uno se libera, hay una liberación. Entonces, Dios nos quiere
libres, porque Él a eso vino, ¿verdad? A morir por nosotros, para hacernos libres, para que nosotros podamos perdonar, ¿verdad? Otro Así es. punto es pedir para los deleites. Y algo que aquí quiero compartirles es de que a veces eh, Dios conoce el anhelo que hay como nosotras como mujeres, ¿no? Nosotros a veces anhelamos tantas cosas, pero a veces hay cosas que el Señor eh, no nos concede porque sabe que pues son deleites de a veces de nosotras, ¿no? Que decimos, Así es. y si tuviera 1 millón de pesos, pues yo creo que ya mañana dejas de congregarte, Ya volvemos a no vas a la repetirlo, iglesia. ya no vas a la iglesia, tal vez pues te compras tu carro, te vas de viaje y a lo mejor te olvidas del Señor. Entonces a veces Dios es tan bueno y tan sabio y por eso nos da, ¿verdad?, de lo que tenemos necesidad. Quiero compartirles una base bíblica que está en Santiago 4:3, que dice, y cuando piden, no reciben, dice, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? A veces quieren pedir y no, porque a veces decimos, ¿por qué he pedido algo y no lo he recibido? Volvemos a hacer énfasis aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás pidiendo con una mala intención, ¿verdad? ¿Verdad? Como decíamos lo de la falta de perdón. A veces estás pidiendo que Dios castigue a tal persona y pues Dios no lo va a hacer porque Dios quiere que tú perdones y que también ella sea restaurada, Claro, ¿verdad? O amén, él así sea es. restaurado, porque Dios ha venido a restaurarnos, Dios ha venido. Igual en Primera de Juan 3:22 dice, y todo lo que pidamos recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces yo creo que es muy importante también el pedir, pero guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante del Señor. Así es, entonces, qué hermoso es poder saber, ¿verdad?, que vamos a pedir, pero que también tomar en cuenta todo lo que el Señor nos ha venido hablando, ¿verdad?, a través de este tiempo, de que debemos de tratar de agradar al Señor, de buscar su voluntad para que cada una de esas peticiones que tú le has hecho pueda llegar la respuesta, ¿verdad? Amén, Qué así hermoso es. es que, pues, como hijos, también hablando aquí, ¿verdad?, a nuestros hijos terrenales, que Dios nos permitió tener esa gran bendición, que nuestros hijos tienen esa confianza de acercarse. Algo también que mencionábamos al principio, hermanas, es la paternidad. Tenemos que tener la paternidad, recibirla, porque muchas veces no nos cuesta, ¿verdad? No lo hacemos. Y entonces, como decíamos, ¿verdad? Como mis hijos tienen la confianza de acercarse y pedirme algo y decirme, mamá, pues me hace falta esto, o mamá, tengo que comprar esto, hasta en lo más simple. ¿Por qué? Porque Dios hasta a veces en las cosas más simples concede esas peticiones. Yo quiero compartirles, ¿verdad?, un poco de un testimonio así rápidamente, porque yo he podido ver la respuesta de Dios con un tema, ¿verdad?, de salud en la vida de mi hijo, Jimmy. Él cuando estaba desde el preescolar, pues la maestra, cuando él salió del preescolar, la maestra me dijo de que él tenía una enfermedad, ¿verdad? Que es déficit de atención. Entonces, ella me dijo, no, mire, ya estuve observando a su hijo y por los síntomas que veo en él, yo creo que tiene esto, usted tiene que llevarlo a que lo atiendan, usted tiene que ver, porque en la primaria pues no se lo van a aceptar. Entonces, pues uno como mamá, ¿verdad? Pues se preocupa, uno se angustia y dice, pues, ¿qué está pasando? Pero algo que yo puedo decirles, hermana, y testificarles que Dios me permite, ¿verdad? Este tiempo precioso para poder compartirles y testificarles de lo maravilloso y de lo grande que es Dios, de poder ver que yo recibí una respuesta de parte de Él, porque ciertamente cuando Él entró a la primaria, sí tuve que hacerle los estudios que me dijeron y fue un proceso en el momento difícil y hasta cierto momento triste porque pues el ver que a tu hijo le pongan
más de 100 cables en la cabeza, pues yo creo que es algo como que tú sabes que no le va a pasar nada porque yo tenía la confianza que Dios estaba con nosotros, perdón, en ese momento. Y algo que pude ver es de que cuando le estaban haciendo ese estudio a Jimmy, él me decía, mamá, cántame alabanzas, porque él tenía que estar dormido para que le hicieran ese estudio. Entonces él me decía, mamá, cántame alabanzas, y yo le cantaba alabanzas y él se durmió. Y ya para hacerlo tan Alargarnos. largo, le hicieron el estudio a Jimmy y me sentaron, ¿verdad?, en una mesa con psicólogos, con gente que pues que se prepara y que con el conocimiento que Dios también les permite, ¿verdad?, aquí en la tierra tener, porque no decimos que sea malo, ¿verdad?, porque Dios es el que nos da toda la sabiduría y la preparación, y hay gente, ¿verdad?, especializada, ¿verdad?, en esto. Me dieron los resultados y todo. La doctora que estaba encargada de darme los resultados me dijo, señora, su hijo no tiene nada. Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo agradecía tanto al Señor. Yo decía, gracias, Señor, porque yo le suplicaba a Dios que Él en estos estudios, yo le decía, Señor, yo confío que mi hijo no tiene nada. Yo he confiado en ti y yo te lo he presentado. Yo, Señor, ¿verdad? Como le prometió Ana, ¿verdad? Llevarlo, Señor, yo te lo presenté, Señor, Él te va a servir. Y entonces yo pude sentir y experimentar lo maravilloso de cómo Dios escuchó mi petición, mi súplica, cuando la doctora me dijo de que Jimmy pues no tenía nada, de que él estaba sano, y me dijo, señora, mire, su hijo ni hiperactivo es, porque un niño hiperactivo no puede quedarse sentado como él está ahorita. Un niño hiperactivo, o sea, anda para aquí, anda para allá, entonces su hijo no tiene nada. Aquí están los resultados, aquí el encefalograma, no arrojó nada, entonces usted, tranquila. Entonces yo con esos estudios pude, pues demostrar aquí en la tierra, ¿verdad? En su escuela, para que él pudiera asistir normal, porque me decían que él no iba a poder asistir a una escuela normal. Y le doy toda la honra y la gloria a Dios de que Jimmy ya está en 6º grado. Y la verdad, pues, pues yo digo, Señor, pues, ¿verdad? Los que conocen a Jimmy, pues yo digo, es un niño, pues, que trae pilas, ¿no? En el Señor, que hay que sí, pues seguir enseñándole cuál es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Amén. Porque eso ahora sí que nos tocó como madres, ahora sí que esforzarnos para que pues nuestros hijos también puedan experimentar y para que ellos también sigan conociendo, ¿verdad?, más de ese Amén, Dios así es. todopoderoso, Así ¿verdad? es. Y Sí. nos ha llegado una pregunta y vamos a responder, ¿verdad?, aquí Amén. juntamente. Y dice, ¿por qué podría tardar algo que le pedí a Dios? Entonces, como decíamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que, que pueden estorbar la respuesta que usted está esperando de Dios. Y una de las cosas que decíamos, ¿verdad? Que tenemos que ser justos, ¿verdad? Esto podría estar estorbando. Otra de las cosas que decíamos era la falta de fe, porque en Santiago 1:6 quiero compartirles, dice, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces podemos ver que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de obediencia, ¿verdad? Dios es un Amén. Dios que lo que viene de Él no nos va a confundir. Entonces, como dice en Santiago, pidiendo con fe. Y más adelante dice que no dudemos, porque si duda, el que duda, dice, no va a recibir ninguna cosa del Señor. Entonces tenemos que tener esa fe, esa seguridad de que Dios nos va a escuchar, ¿verdad? De que lo que le pedimos al Señor nos va a llegar. Y algo también que quiero decirte es que tienes que esperar, como decíamos, ¿verdad? Saber esperar, porque
Dios conoce el tiempo en el que va a llegar la respuesta, ¿verdad? Amén, así es. Estudiando en la madrugada, ya está muy tarde, estaba leyendo esta historia y a mí la verdad me llamó mucho la atención y la leía una y otra vez con respecto a esta pregunta, porque yo creo que es una pregunta que muchas mujeres nos hacemos, porque realmente todas pasamos procesos diferentes, ¿no? Yo, en mi caso, yo pues con mi esposo pasó un proceso en donde pues él casi no estaba mucho en las cosas de Dios, pero realmente yo vi y tardó muchísimo tiempo, yo estoy hablando de años. Él ya ahorita es un varón de Dios, él ama al Señor y le sirve, pero realmente pasó un proceso en donde tardó. Entonces, cuando yo leí esta pregunta, realmente yo me sentí identificada porque dije, Señor, ¿por qué en ese momento no leí esta respuesta, no? Entonces, yo quiero que como mujer tú puedas entender, porque el Señor hablaba y me decía que muchas veces la respuesta va a tardar porque el Señor quiere momentos de intimidad con nosotros, que el Señor quiere que dependamos solamente de Él, que quiere que lleguemos a un nivel en donde solamente tengamos que dirigirnos a Él, donde podamos aprender más de su palabra, donde podamos entender más los procesos. Y el Señor me decía esto, ¿no? Que es necesario a veces esperar, porque es ahí donde viene una preparación. El Señor me decía esto y luego yo leía, ¿no? En 1 Samuel 1:20, donde dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto pedí a Jehová. Entonces aquí decía, ¿no? El Señor me decía, porque yo quiero, es necesario el tiempo, porque yo quiero una preparación, yo quiero que ustedes dependan solamente de mí. Entonces yo creo que, y luego iba a la Biblia, ¿no? Y decía que, y en cuanto aconteció, llegó el tiempo, Ana dio a luz. Entonces yo creo que es necesario entender que no siempre vamos a tener una respuesta pronta, que tenemos que esperar. Y después leí en Salmos 37:7, guarda silencio en el Señor y espera en Él con paciencia. Entonces, una vez más, el Señor nos habla y nos dice que hay que tener paciencia, que hay que esperar en Él y guardar silencio, así como Ana hizo, ¿no? Yo siento que en esos momentos ella se sentía triste, enojada, ella guardó silencio, porque pues yo leyendo a ver si encontraba dónde Ana contestó, dónde Ana se enojó. Ana no, Ana dice que guardó silencio, entró ese momento a ese lugar de intimidad, le dio gracias a Dios, ella se metió con todo con el Señor y le dijo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo y quiero esto, pero realmente podía leer que Ana hizo esto y el Señor pues confirmaba, ¿no? Como siempre nos dice nuestro pastor, Dios siempre va a confirmar su palabra. Entonces el Señor confirmaba que realmente tenemos que guardar silencio y esperar con paciencia. Así es. Y se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Sabemos que cuando siempre un tema, ¿verdad? Precioso, ahora sí que queremos hablar de tantas cosas, pero pues ahora sí que quiero dejarles esta palabra y que usted la atesore en su corazón, que la guarde. Y dice en Habacuc 2:3, dice, aunque la visión tardara, aún por fin dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y Amén, no así es, tardará. así Amén. es. Así que tú espera confiadamente en el Señor, ¿verdad? Esa promesa, eso que tú le has pedido al Señor, como dice en Habacuc, ¿verdad? Aunque tardare, ciertamente llegará. Entonces, queremos, amadas hermanas, también y los que nos están mirando, ¿verdad? Invitarlos a nuestros servicios generales, Casa de Restauración, Ministerio de Benecer, los días domingo a las 6 p.m. y los días miércoles a las 7 p.m. También tenemos nuestro servicio, ¿verdad? De peticiones de oración, que es los días viernes a las 7 p.m. para que podamos deleitarnos en la oración, ¿verdad? Y después tenemos nuestra enseñanza, ¿verdad?
también está próximo nuestro servicio de matrimonios, que es el día 26 y 27 de noviembre, para que usted también pueda ir dedicar este tiempo, ¿verdad?, a su matrimonio. Queremos orar, ¿verdad?, ya para despedir. Bendecimos a todas las hermanas, ¿verdad?, que estuvieron conectadas y que también compartieron. Queremos orar en esta noche para que podamos juntas, ¿verdad?, ser bendecidas, ¿verdad? Padre Santo, Señor, te damos gracias por Amén, esta Señor Jesús, palabra que así es, tú nos has papito dado, hermoso, te Señor. damos gracias, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, Que esta todas esas palabra, Padre, peticiones, caiga en Señor, tierra aún, fértil, Señor, que Señor, y dé no frutos, conocemos, Señor, que están en al nuestro 100 por corazón, uno, Señor, Padre Padre. Santo. A ti Te sea toda pedimos que nos gloria, ayudes, Señor. Señor, a A ti seguir sea toda firmes, honra, Señor, a papito seguir, Padre hermoso. Te Santo, adoramos, buscándote, Señor. Padre bendito de la Exaltamos gloria. tu nombre, A papito Señor, que hermoso. esperemos, Eres Señor, santo, bendice a cada confiadamente, una de Señor, las como dice mujeres, tu Señor, palabra, que se han Señor. tomado hoy el Queremos, tiempo, Señor Padre, bendito para Dios, poder Señor, inquirir escucharte a más de ti, ti, Padre, Padre. porque has Queremos, sido tú, Señor, Padre Señor. Santo, Has Señor, sido que tú tú nos el que sigas has hablado, dirigiendo. Padre. Yo Has bendigo sido la tú, vida, Señor Señor, de todas Jesús, las trayendo mujeres, Señor, respuesta, que nos papito están mirando, hermoso. que estuvieron, Así es, Señor, Padre Santo, eres que santo, dedicaron, Señor, glorioso, este Señor. tiempo, Padre. Te damos gracias, Padre Señor, en hermoso. el nombre de Cristo Jesús, Jesús. Padre. Amén y amén. Así es, hermana, bendecimos sus vidas y las invitamos el próximo lunes, ¿verdad?, en punto de las 7, para que usted no se pierda esa palabra de bendición. Así es, que Dios les bendiga.